El Grupo Bancolombia presenta Impacto y Prevención frente al fenómeno del niño. Un espacio en el que los expertos Rodrigo Suárez del Ministerio del Medio Ambiente y Franco Pisa del Grupo Bancolombia estarán conversando sobre el impacto real del fenómeno del niño y la mejor manera de afrontarlo. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva charla virtual del Grupo Bancolombia. El grupo tiene un objetivo básico y es acercarse a ustedes, nuestros clientes, en momentos coyunturales y pues sin duda que el momento que estamos viviendo en cuanto a lo climático sí que lo es. Nos referimos al fenómeno del niño y al cambio climático. El IDEAM en sus últimas comunicaciones, en sus últimos análisis, pues ha dicho que lejos de haberse ido, el fenómeno del niño está en todo su apogeo. Estamos viviendo, el país está viviendo uno de los fenómenos del niño más fuertes en los últimos años. Así que pues en el banco, el Grupo Bancolombia está trabajando en equipo a través de diferentes áreas como la dirección de segmentos, de riesgos, conciliación, sostenibilidad y financiación, y está trabajando para elaborar un plan de apoyo al fenómeno del niño. ¿Y qué es esto? Pues no es otra cosa que darles a ustedes, clientes del Grupo Bancolombia, herramientas desde la prevención y desde el conocimiento sectorial para que en sus quehaceres, en sus empresas, en sus sectores, pues ustedes implementen las mejores prácticas y puedan enfrentar de la mejor manera lo que se viene con el fenómeno del niño. Para hablar de este tema, pues hemos invitado a dos expertos en el tema. Quiero presentárselos. En primer lugar, el señor Rodrigo Suárez Castaño, quien es el director técnico de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Rodrigo, quiero contarles muy sucintamente, es administrador ambiental de recursos naturales, es ingeniero ambiental y sanitario, ha trabajado, además de trabajar en el Ministerio del Medio Ambiente, pues en otras entidades como el IDEAM. Allí manejó asuntos relacionados con la contaminación del aire, el ruido, y también fue subdirector de la ANLA. Así que Rodrigo, bienvenido a esta charla virtual. Ya vamos a tener oportunidad de entrar en materia. Y también nos acompaña en esta charla virtual Franco Alexander Pisa Rondón. ¿Quién es Franco? Franco es el director de sostenibilidad del Grupo Bancolombia, es contador público, además es especialista en dirección financiera y en desarrollo organizacional de la Universidad Central. Y Franco tiene más de 23 años de experiencia en el sector bancario colombiano. Representa a Bancolombia ante distintas entidades de sostenibilidad como por ejemplo el Pacto Global, Business for Peace, Principios del Ecuador, también el Índice de Sostenibilidad Dow Jones y el Comité de Sustentabilidad de Asobancaria. Franco, una gran carrera en este tema. Bienvenidos, señores. Vamos entonces a entablar esta conversación con quienes nos están siguiendo en este momento. A propósito, ustedes pueden alimentar esta charla con sus preguntas a través del chat que están viendo en la parte inferior o que van a ver en la parte inferior de sus pantallas. Allí les esperamos pues todas sus inquietudes, todas las preguntas sobre el fenómeno del niño y sobre cómo se están viendo afectados. Comencemos haciendo algo de contexto. Rodrigo, ¿qué es el fenómeno del niño? ¿Cada cuánto se presenta? ¿Qué diferencia hay entre el fenómeno del niño y cambio climático? En fin, hagamos contexto. Perfecto, Carlos, muy buenas tardes. Franco, muy buenas tardes, y a todos nuestros personas que están allá escuchándonos, pues muy bienvenidos digamos, para esta charla y contarles un poco lo que estamos haciendo y lograr establecer las diferencias entre fenómeno del niño y cambio climático. A veces incurrimos como en el error de pensar que es lo mismo. Y el tema de fenómeno es algo que es recurrente, que viene, que sabemos que va a llegar, y ejemplos dábamos ahorita y decíamos el Mundial de Fútbol. Uno sabe que el Mundial de Fútbol viene cada 4 años, ¿sí? Pero uno no sabe qué tan intenso puede ser el Mundial de Fútbol, es decir, en el que estuvimos en Brasil, que tuvimos la oportunidad de ver a Colombia trabajando también en ese Mundial, fue muy intenso, lo vimos de una manera muy intensa, pero quizás no está
estamos sintiendo lo mismo con lo que va a pasar en Qatar, ¿no? Porque decimos, oiga, quizás no es un país tan futbolero y todo eso. Y eso es un poco lo que nos pasa con el fenómeno del niño y la niña, que son unos fenómenos que sabemos que van a llegar, que no sabemos qué tan intensos son, sino que a medida que se van acercando y los pronósticos que genera el IDEAM, porque es la única entidad, digamos, en el país que genera esos pronósticos, que nos dice con anticipación, y este año lo ha venido haciendo de una manera como muy acertada, diciéndonos va a haber fenómeno del niño. Lo primero que hay que entender es el fenómeno del niño se comporta de maneras diferentes dependiendo de las regiones, ¿sí? Porque entonces a veces estamos, como la gente, el IDEAM está en Bogotá, entonces pensamos que generó un pronóstico para una determinada región y está diciendo, pero ¿cómo va a decir el IDEAM que no va a llover cuando aquí está cayendo un aguacero? Entonces eso es lo primero que hay que entender. El fenómeno del niño se manifiesta de maneras diferentes dependiendo de las regiones. Y tampoco significa que el fenómeno del niño es que no vaya a llover. Lo que nos está queriendo decir es que cuando hay fenómeno del niño es que los índices o los promedios de precipitación van a estar por debajo de lo que históricamente es. Y ahorita estamos revisando, octubre, noviembre, es un mes que llueve. Lo que está pasando es que ahorita está lloviendo menos, pero llueve. Entonces ese es el fenómeno del niño como tal, que se presenta, digamos, de manera repetitiva, ¿sí? Con unos intervalos que en términos generales estamos hablando de 4, 5 años, que a veces cuando son muy intensos esos fenómenos, digamos que jalan otros fenómenos, y entonces hace 4 años estábamos hablando era del fenómeno de la niña, que es como todo lo contrario a lo que es el fenómeno del niño. Pero si hiciéramos un poquito de memoria, entonces lo que pasó en el 2010, 2011, es que hubo a principio del 2010 un fenómeno niño, y después se pegó a un fenómeno niña, entonces por eso como que nos generó como esa situación. Y entonces eso es un poco lo que es el fenómeno del niño o los fenómenos climáticos, llamémoslos así. Necesariamente después de un fenómeno del niño empatamos climáticamente con el fenómeno de la niña, o hay unos terrenos neutrales. ¿Cómo pasa eso? Exactamente, digamos y creo que el ejemplo del Mundial vuelve y nos queda muy bien, y es fenómeno del niño, momento del Mundial. Y podríamos pensar, entonces, fenómeno de la niña podrían ser las eliminatorias o las clasificatorias, ¿sí? Entonces va uno asociado al otro, es decir, cuando viene uno, viene el otro, es como una curva senoidal, uno viene, el otro va a llegar, o sea, están pegados, no necesariamente en el mismo lapso de tiempo. Si uno debería pensar que ese nos va a llegar a los 2 años, no, posiblemente no. Bien, se puede demorar un poco más o un poco menos, dependiendo de lo que ahorita vamos a mirar de cambio climático. ¿Por qué dice el IDEAM que estamos atravesando uno de los fenómenos del niño más fuertes en los últimos años? Sí, un poco con la información que hemos visto del IDEAM, ellos nos han demostrado, digamos, y hacen comparativos de los diferentes años. Y yo creo que aquí podríamos presentarle, digamos, a quienes nos están viendo en este momento esta presentación. Es una diapositiva en donde el IDEAM lo que está haciendo es que nos compara los últimos años, 2012, 13, 14 y 15. Y yo creo que es fácilmente comparable, digamos, es para el mismo mes, y se ve, digamos, como en el 2015 lo que se ve en amarillo es que la precipitación está por debajo de los promedios históricos. Entonces fíjense que en el 2015 hay mucho más amarillo, o sea, hay mucha más ausencia de precipitación, déficit de precipitación, de lo que pudo haber sido 2014 o 2012. Entonces lo que están demostrando eso es que hoy tenemos ese fenómeno que nos está generando, digamos, que es un impacto mayor frente a lo que es la precipitación como tal. Cuando uno habla con personas, por ejemplo, acá, nada menos en Bogotá, estamos originando, les contamos desde Bogotá, y al menos en este sector, a unos 3, 4 minutos antes de haber comenzado este streaming, pues estaba lloviendo. También, por ejemplo, en Antioquia, en buenas regiones de Antioquia está lloviendo, en los Santanderes. Y dicen, pero ¿cómo si está lloviendo, cómo se habla del fenómeno del niño? Sí. Es como, hay quienes no pueden entender que el IDEAM insista en prevención frente al fenómeno del niño, ahorrar agua, ahorrar energía, pero está lloviendo. Pero resulta que en otros sectores, grandes regiones del país, pues lo que no hay es agua, precisamente. De acuerdo, digamos, y eso lo estamos viendo, digamos, en la región Caribe, digamos, en lo que es Tolima, también Huila, estamos viendo, digamos, que hay unas
ausencia de precipitación también, y hemos visto, digamos, este año más de 4.000 incendios. Eso nos está generando, digamos, unas situaciones muy especiales este año, y los impactos que estamos sufriendo son importantes. Entonces, definitivamente, lo que mencionábamos ahorita, el tema del fenómeno del Niño se manifiesta de diferentes maneras en las regiones, y eso es importante tenerlo, porque no va a haber una solución y no hay una acción que sea como una camisa que le sirva a todas las regiones. Es decir, hay diferentes acciones que debemos emprender. Y ahorita hablábamos también, para que no se nos quede sin responder la pregunta, es ¿cuál es la diferencia entre fenómeno del Niño o esos fenómenos climáticos y el cambio climático? Lo que está pasando con el cambio climático es que hay una generación de unos gases que se llaman efecto invernadero. Son unos gases que se producen en todos los procesos, digamos, de combustión. Es decir, cuando uno quema un combustible, ACPM, querosene, diésel, gasolina, hay unos procesos de combustión y se generan esos gases de efecto invernadero. Cuando hay, digamos, pérdida de cobertura vegetal asociada, digamos, a la deforestación, también hay ese tipo de generación de gases. Cuando hay, digamos, procesos de fermentación, y uno pensaría, ¿qué es un proceso de fermentación? Los rellenos sanitarios, hay un proceso de fermentación. 2, las vacas producen un proceso de fermentación, entonces cuando comen, ellos generan el erupto y los gases, esos son procesos de fermentación, y hay producción de metano, y esos son gases de efecto invernadero. Al haber toda esa producción de gases de efecto invernadero, lo que se está haciendo es que se está calentando la atmósfera. Y al haber ese calentamiento, digamos, de la atmósfera, lo que sucede es que pueda acentuar fenómenos como el fenómeno de el Niño como tal. Entonces yo creo que eso es algo que es muy importante tener en cuenta. Hay unos fenómenos que son periódicos, que nos llegan, y las consideraciones de generar esos gases de efecto invernadero lo que hacen es aumentar o generar, digamos, unos cambios en esos fenómenos. Entonces, cuando uno habla de cambio climático, lo que estamos hablando es generación de esos gases de efecto invernadero, que en términos generales lo que está haciendo es un aumento de la temperatura promedio de la Tierra. Y ese va a ser el tema que precisamente se van a ocupar de él los 150 países en COP21, que se va a celebrar ahora a fin de año en París. Bueno, ya vamos a tener oportunidad de hablar sobre eso, pero volvamos al fenómeno del Niño que estamos viviendo en Colombia. ¿El momento más crítico llega? ¿Ya pasó? ¿Cómo es la perspectiva frente a lo que está pasando con el fenómeno del Niño? Sí, un poco también lo que ha manifestado, digamos, el IDEAM es que ellos han venido planteando las alertas de cuándo es que se va a generar o se empezó el fenómeno del Niño. Ellos empezaron en el 2015 a decir, viene un fenómeno del Niño, hay un desarrollo del fenómeno del Niño como tal, y viene un proceso de maduración del mismo. Y el proceso de maduración, lo que ellos han considerado es que estamos en ese proceso de maduración. Entre octubre y noviembre es el proceso de maduración del fenómeno del Niño, y ya después viene una etapa, digamos, de desvanecimiento. Y ellos, con los pronósticos que han dicho, están considerando que podría ir hasta abril del 2016, y hay que esperar si de pronto se sigue manifestando o iría un poquitico más hacia mayo, junio como tal. Es decir, enero, febrero, marzo, se espera que sean los puntos más altos de este fenómeno. Sí, ahorita estamos en el momento como crítico, y pues lo que pasa es que como llevamos varios meses en fenómeno, pues cada vez es como más crítico lo que nos está pasando. Entonces ya empieza a disminuir, pero obviamente es más el tiempo que hemos estado, digamos, bajo ese déficit de agua como tal. Perfecto. Yo quiero entonces ya ahora sí darle la palabra a Franco Pisa, el director de sostenibilidad del banco. ¿Cómo entender que un banco, aparentemente estamos hablando de escasez de lluvias, de un fenómeno climático, estamos hablando de cambio climático, y muchos pensarán, bueno, pero ¿y qué tiene que ver esto con un banco? ¿Qué tiene que ver esto con el grupo Bancolombia? ¿Cómo entender esa estrategia que está emprendiendo el banco de incorporar, de hacer que sus clientes se anticipen a posibles consecuencias nefastas de este fenómeno? Pues Carlos Ignacio, y con un saludo para todos los que nos están viendo esta tarde, tiene todo que ver, porque tiene que ver con un grupo que piensa desde el centro, que digamos ha ubicado ahí al ser humano como un eje fundamental, y eso es un tema que tiene que ver directamente con las personas, tiene que ver con nuestros clientes, tiene que ver con la toma de decisiones en las empresas, y tiene que ver con algo que nos está afectando y nos va a seguir afectando durante mucho tiempo. Como lo comentaba hace un momento en esta explicación,
que Rodrigo nos estaba brindando frente al tema del fenómeno, pues hay que entender claramente que ese fenómeno va y viene. Estaba leyendo nada más esta mañana en un diario económico que uno puede revisar qué pasó hace 50 años y justamente llegó una foto donde está el titular y lo que nos dice el titular es: inundaciones por el río Magdalena causan estragos en el país. Y ahí es donde está el tema cíclico, donde uno identifica que es que esto sí definitivamente va y viene, pero que el cambio climático está permanentemente afectando estos fenómenos e incrementando su intensidad. Y una organización que se entiende como un actor social que apalanca el desarrollo económico del país, pues tiene todo que ver, porque a través de sus clientes logra dinamizar también esos territorios. Si nosotros no involucramos aspectos como la evaluación de riesgos de cambio climático en la financiación, pues vamos a llevar a que nuestros clientes implementen proyectos sin tener en cuenta estas consideraciones y que finalmente van a ser afectados. Hay sectores que vamos a ver más adelante están teniendo estas implicaciones, pero para nosotros es muy importante empezar a involucrar estos aspectos porque, insisto, al apalancar la economía y al trabajar directamente en un entorno que es un entorno humano, porque ahí es donde nos estamos viendo afectados las personas, se vuelve fundamental el que incorporemos esto en estrategias robustas, en políticas, en tomas de decisiones, y vamos a ver más adelante que al margen de ser algo que hable de una manera, digamos, responsable de la organización, es algo que tiene todo el sentido también desde la eficiencia, desde la productividad, desde un mejor retorno, porque cuando uno entiende estas dinámicas y se apoya en todo lo que el gobierno nacional a través de las diferentes fuentes nos está poniendo al frente para mejorar la toma de decisiones, vamos a generar un mejor retorno hacia adelante, llevando bienestar a todas las comunidades donde tenemos presencia. Franco, quizás adelantándonos un poco en esta charla virtual, ya lo anticipabas, vamos a centrarnos más adelante en cuáles son esos sectores que se están viendo o que se podrían ver más afectados, pero de entrada, como un anticipo, como un entremés, ¿cuáles serían esos actores a los cuales se les pide mayor conciencia frente a lo que está pasando? ¿Y a través de qué acciones? Vuelvo otra vez a las personas porque se vuelve un tema fundamental. Cuando evaluábamos hace muy poco en un evento organizado por el Departamento Nacional de Planeación acerca del tema del cambio climático, estos aspectos, identificábamos como en una escalera de responsabilidades dónde estaba cada uno ubicado. Y uno empieza como por decir, el gobierno nacional tiene que definir unas políticas, tiene que definir un marco de actuación y tiene que definir unas bases para poder avanzar en las cuales el sector financiero, no solamente a través de la banca, sino de todos los actores del sector, tenga herramientas para poder entregar al sector empresarial y que vaya hacia adelante en temas de mitigación o adaptación al cambio climático. Pero vuelve otro componente y es quién está arriba del sector empresarial y finalmente está el consumidor. Si nosotros como personas, como consumidores, no adquirimos conciencia para poder identificar de una manera más clara los productos que consumimos, y las empresas a las que les compramos y cómo gestionamos de una forma más adecuada nuestros consumos y nuestros hábitos, se va a volver muy complicado esto, porque por más charlas que hagamos, por más sensibilización que tratemos de llevar, no vamos a lograr cambiar tendencias, porque es un tema que impacta directamente la cultura y si sumamos de a uno, vamos a lograr cosas muy grandes, así como los efectos nocivos han sido grandes a partir de no haber adquirido una conciencia. Entonces yo creo que aquí el principal responsable y el principal llamado es a que adquiramos conciencia, desde la toma de decisiones sencillas, como cosas básicas que pasan en nuestro hogar, hasta la toma de decisiones que tenemos en las empresas cuando estamos orientando proyectos, definiendo las estrategias y empezando a incorporar estos componentes en la toma de decisiones. No es un asunto del gobierno, no es un asunto de sus diferentes ministerios, no es un asunto de los organismos de atención de desastres, la corresponsabilidad es de todos. Efectivamente, Carlos, en efecto, efectivamente, es de todos. Es de todos. Franco y Rodrigo, yo les planteo que hagamos una primera pausa, vamos a irnos a una pausa y al regreso pues vamos precisamente ya a adentrarnos, vamos a irnos un poco más hacia lo específico para que desglosemos cuáles son esos sectores que se están viendo más afectados o que se verán afectados por la incidencia del fenómeno del Niño. Ya regresamos. Tener una pyme no es solamente montar un negocio. Las pymes mueven tu sociedad y contribuyen al progreso de tu familia, tu comunidad y el país. Por eso, en Bancolombia tenemos el programa Beneficios para tu Pyme, que te ofrece grandes oportunidades para que sigas fortaleciendo tu negocio. Con grandes aliados en diferentes áreas, te ofrecemos formación y consultoría, herramientas de apoyo de gestión, beneficios para los empleados que sean clientes Bancolombia e información de interés. En Bancolombia creemos en tus sueños y apoyamos tu pyme.
En Bancolombia entendemos la sostenibilidad como la manera en que gestionamos las necesidades actuales sin comprometer la capacidad que tienen las futuras generaciones de satisfacer las suyas, garantizando siempre el equilibrio entre prosperidad económica, bienestar ambiental e inclusión social. Por eso en nuestra organización trabajamos en la construcción de una sostenibilidad como el camino hacia la perdurabilidad, como la manera de trascender la forma como servimos y les generamos valor en el largo plazo a cada uno de nuestros grupos de interés. Como parte de nuestra estrategia, también aplicamos 6 políticas en relación con la sostenibilidad: compras sostenibles, derechos humanos, cambio climático, temas controversiales en la financiación, inversión responsable, relacionamiento con grupos de interés. Estas buenas prácticas son las que nos han permitido ser parte de las empresas más sostenibles del mundo y seguir mejorando cada vez más para generarles valor económico, social y ambiental en el largo plazo a todos nuestros grupos de interés. Esto es lo que nos motiva a seguir trabajando día a día para aportar a una economía próspera, un medio ambiente saludable y una sociedad más incluyente. Muy bien, nos conectamos de nuevo, estamos originando desde Bogotá y estamos en esta charla virtual que les ofrece el Grupo Bancolombia sobre los impactos y la prevención frente al fenómeno del niño. Estamos dialogando con 2 expertos invitados hoy, Rodrigo Suárez, quien es el director de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, y Franco Pisa Rondón, el director de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Ya en nuestro primer segmento hablábamos del fenómeno del niño como tal, del cambio climático como un fenómeno mucho más global, más sombrilla, que a veces acentúa ese tipo de fenómenos como el del niño. Y vamos a entrar en este segundo segmento de nuestra charla a explorar con ellos dos cuáles son esos sectores del país, los sectores de la economía, los sectores transformadores que se están viendo más afectados. Rodrigo, ¿cuáles son esos sectores que deben estar más alerta frente a lo que está pasando? Ok. Carlos, ahorita lo que como lo estamos explicando es el tema del fenómeno, digamos, del niño se manifiesta de maneras diferentes en las regiones. Entonces, por ejemplo, si uno piensa en la región Caribe, tenemos mucho más turismo que podríamos tener, digamos, en la Orinoquía o en la Amazonía. Entonces, definitivamente, eso es importante tener en cuenta. Pero lo que nos ha demostrado, digamos, este fenómeno del niño es que hemos tenido impactos muy fuertes en lo que es abastecimiento de recurso hídrico. Digamos, hay una serie de municipios, 285 municipios que están, digamos, con temas de abastecimiento de agua, transporte, digamos, fluvial. Digamos, estamos teniendo dificultades por el transporte fluvial por el río Magdalena, cosa diferente que fue en el caso del fenómeno de la Niña, donde tuvimos los impactos en la infraestructura vial. Es decir, como hubo inundaciones, deslizamientos, tuvimos problemas con la infraestructura, cosa que no estamos viviendo en este momento. De todo el tema, digamos, asociado a los temas de salud, pues cobran, digamos, importancia por las afectaciones asociadas a los incendios forestales. Incendios forestales, estamos hablando casi cerca de 4.000 incendios forestales. Eso significa una pérdida de cobertura vegetal de cerca de 100.000 hectáreas, un poco más de 100.000 hectáreas, y eso definitivamente lo que al día de mañana trae es consecuencias también de abastecimiento de recurso hídrico, porque es que decir, no tenemos digamos, esa cobertura forestal para el abastecimiento hídrico. Y no olvidar el sector agrícola. El sector agrícola es muy importante porque puede estar sufriendo por algunos impactos asociados al déficit de precipitación. Entonces, turismo, uno de los sectores sensibles, definitivamente. Dependiendo de la región, turismo, agricultura, energía, salud, digamos, ahí yo creo que el mensaje es que todos los sectores debemos estar preparados porque las afectaciones difieren, digamos, de la región en donde estemos ubicados. Bueno, y vámonos a acciones concretas, a hábitos responsables de consumo concretos. Por ejemplo, se acerca ya la temporada de vacaciones, muchos de los colombianos se irán hacia la región Caribe.
Cuando estamos de vacaciones tendemos a volvernos laxos, tendemos a ser tranquilos en el manejo de estos recursos. Por ejemplo, en el baño, no tenemos mucha conciencia frente a eso. ¿Cuáles serían acciones concretas en el caso del turismo? Sí, Carlos, usted toca un punto muy importante, Franco también lo mencionaba, es decir, si uno no logra aquí cambiar esos hábitos de consumo, esa conciencia que tengamos al interior, no lo vamos a lograr. Y el sector turismo es y usted lo mencionó y es muy importante también, es decir, nosotros nos vamos de vacaciones y entonces vamos a querer llenar la tina todos los días, ¿sí? Porque creemos que no nos cuesta y aumentamos los consumos 2 y hasta 3 veces más. Entonces hay temas sencillos que no tienen que ser diferentes a los que haga usted en su temporada de vacaciones como los que haga en casa. Es decir, si nosotros construyéramos en Colombia de oriente a occidente, podríamos aprovechar más la luz. Aprovechar más la luz significa que podemos tener las cortinas abiertas, nos entra la luz, no tenemos que prender las luces en casa. Si estamos fuera, si nos fuimos a la región Caribe, si salimos, pues dejemos apagado el aire acondicionado, de tal manera que no dejemos enfriando todo el día la habitación en donde estemos, para que cuando lleguemos encontremos el fresco que quisiéramos tener. Graduar bien la temperatura del aire acondicionado para no generar gastos excesivos de energía. Obviamente, preferiblemente movilizarse uno al interior de las ciudades, caminando, procurar hacerlo en horas de la mañana o en horas de la tarde, porque si no, entrada a la tarde para evitar, digamos, deshidrataciones, para que afecte también, digamos, los sistemas de salud. Y eso también es importante, digamos, y es lo que se denominan olas de calor. Recientemente tuvimos en un municipio del Tolima temperaturas de 43 grados y usted puede sufrir deshidratación. ¿Y qué pasa si usted está sufriendo esa deshidratación y va a un establecimiento de salud que tiene unas condiciones al interior peores que las que tiene al exterior? Entonces, definitivamente, si usted tiene una ola de calor y las instituciones de salud no están organizadas, no están listas para recibir este tipo de impactos, pues lo que se está generando es un problema aún mayor. Y eso es lo que invita, digamos, a pensar todo el tema de las acciones que tenemos que desarrollar, no solo desde el punto de vista del sector, digamos, gobierno, sino sector gobierno, del público, privado y la comunidad en general. Bueno, si estamos desglosando este fenómeno por sectores, hay un sector que está por estos días en el ojo del huracán, sobre todo en los medios masivos de comunicación, y es el sector energético. Y las generadoras térmicas pues están pasando como las malas del momento. ¿Cuál es su opinión al respecto frente a esto? Es un tema complejo y polémico, y fíjese lo que nos pasó en el 92. Desde el 92 que tuvimos, digamos, todo el tema de racionamiento energético, se hicieron unas adecuaciones para el momento, y uno lo que pensaría es que el sector energético se adaptó para ese proceso, pero seguramente el tema, digamos, el hecho de lo que estamos hablando ahorita, que esos fenómenos llegan con mayor fuerza en algunos casos, pues nos están poniendo unos retos actualmente. Entonces, podrían exigir establecerse nuevas consideraciones, y yo creo que recientemente hubo una ley de energías renovables que dice, ok, el país va a hacer una apuesta de energías renovables no alternativas, es decir, empezamos a pensar en eólico, en solar, en maremotriz, en geotérmico, una serie de nuevas energías, partiendo, digamos, saliéndonos y ampliando nuestra canasta energética. Y eso seguramente nos va a ayudar a prepararnos a futuro para que salgamos de esta coyuntura en la que estamos hoy, de que si prendemos o no la generación a través de las térmicas. Entonces, eso nos va a ayudar a futuro, pero seguramente mientras se implementan estas políticas es lenta. Todo el tema de cogeneración y autogeneración, empresas que puedan hacer cogeneración y autogeneración y se puedan pegar a la red interconectada nacional, pues seguramente ahí vamos a tener aspectos de cómo combatir todos estos temas asociados a la energía. ¿Qué está pasando, antes de ir con Franco, qué está pasando, por ejemplo, qué puede pasar con el sector agroindustrial? Yo creo que hay varias cosas, y si uno lo mira a la luz del
fenómeno del Niño, ellos están sufriendo ahorita, digamos, unos déficits de agua. Es decir, ¿cómo me logro preparar yo a los déficits de agua? Si lo miro, digamos, de una visión de largo plazo, yo creo que la invitación es a pensar, ok, tengo que ubicarme en qué región estoy, ¿sí? Los escenarios de cambio climático ya me están diciendo, y aquí yo creo que es importante resaltar la labor que ha generado el IDEAM, es decir, somos de los pocos países que tenemos unos escenarios de cambio climático con unas modelaciones serias de carácter regional y departamental. Eso no lo tienen muchos de los países. Y eso le da unas aproximaciones para que sectores como el financiero, con el que hemos venido trabajando, digamos, a través de Asobancar en el marco del Protocolo Verde, empiecen a tomar decisiones y empiecen a apoyar a todas las personas que nos están viendo. Entonces, definitivamente, ya con esa información usted puede tomar decisiones en el largo plazo y saber, ok, yo aquí sé que voy a tener un aumento de una temperatura, una reducción de la precipitación o aumento de la precipitación. ¿Y qué tengo que hacer si soy cafetero? ¿Sí? ¿Qué tendría yo que hacer? Es decir, tengo que cambiar mi tipo de café, es decir, me tengo que cambiar a otra especie de café, a otro tipo de cultivo de café, o tengo que utilizar más sombrío para evitar que exista mayor evapotranspiración. O por el contrario, es decir, yo ya en esta región no voy a poder sostener el café, sino que me toca pasarme a otro tipo de producto, por ejemplo, cacao. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos empieza a generar estos tipos de escenarios de cambio climático para tomar unas decisiones acertadas. Y eso es lo que estamos buscando, que el sector agropecuario tome ese tipo de decisiones frente a las regiones en donde va a estar con los escenarios de cambio climático, que es esa visión de largo plazo. De largo plazo, precisamente frente a una visión no muy halagüeña del cambio climático en muchos años, se podría pensar, y volvamos a ese ejemplo que usted ponía, el eje cafetero, podría pensarse que a futuro esa vocación cafetera cambie por una vocación por otro cultivo absolutamente distinto. Puede pasar, pero también lo que puede pasar es que si todo el escenario de cambio climático nos está diciendo, en todo el país va a aumentar la temperatura, pero entonces también los rangos de baja temperatura también están subiendo, es decir, el país se puede volver aún más cafetero en unas regiones que antes no era cafetero, y donde hoy es cafetero podría perder esa vocación, o por el contrario podríamos llegar a pensar, utilicemos otro tipo de café que resista un poco más esa temperatura, que sea más resiliente a esas condiciones de aumento de la temperatura. Y ese puede ser un ejemplo, y ahí sí habrán muchos más. Franco, Rodrigo hablaba de esa sinergia con el sector financiero, que no ha estado ni mucho menos de espaldas a lo que está pasando. Desde esos análisis que ustedes hacen al interior del Grupo Bancolombia, ¿cuáles son esos sectores que están... ¿Qué les dice la escanografía que ustedes están haciendo? Yo creo que coincidimos completamente con lo que Rodrigo está comentando. Vemos 4 sectores que están viéndose impactados de una manera directa. Algunos tienen claramente algunas actividades subsectoriales, pero claramente el sector de energético. El pensar y el entender que Colombia es un país que hace su generación energética del orden del 75-80%, esa es la matriz que tiene el país, pues hace que... hídricas. Con fuentes hídricas. Es importante entender que en una situación en la cual bajan los niveles de lluvia, este componente se va a ver afectado y que tienen que entrar otros esquemas de generación a nivel país, mostrando un poco de baja corresponsabilidad frente a un fenómeno global y en una economía que de una u otra forma se puede denominar como limpia, es decir, generamos pocas emisiones produciendo nuestra energía, pero el cambio climático no distingue si es Colombia o si es otro país, sencillamente viene y genera estas afectaciones. Entonces el sector energético tiene estas particularidades, los precios los hemos visto moverse de una manera significativa, los empresarios están preocupados alrededor del tema porque los costos de producción se incrementan y seguramente van a presentar un incremento o incrementos adicionales, y esto finalmente es un escenario que empieza a mostrar oportunidades no solamente para el sector energético, sino para los demás sectores que estamos viendo aquí, digamos como hoy en día más afectados. El sector agroindustrial claramente es uno de ellos, las actividades pecuarias, las actividades que están asociadas a temas específicos como la ganadería, ya Rodrigo lo estaba comentando, digamos, en por qué afecta el cambio climático, pero también cómo se ve afectada. Y estamos viendo regiones del país como la región Caribe que en las extensiones ganaderas van a tener afectación, los pastos van a estar más secos y esto va a implicar que los tiempos de levante digamos, de los animales van a ser más largos, las productividades van a hacer que los retornos no sean los que se vienen trabajando de tiempo atrás, y vemos que va a ser más o menos como un tercer año de afectación por cambio climático a nivel del sector agropecuario, porque no es que el fenómeno del Niño los esté afectando en este momento, el cambio climático ya los está afectando de tiempo atrás, y plantea igualmente oportunidades para ir hacia adelante
con una visión distinta. Claramente el sector hotelero también lo estamos viendo identificado como un sector que se va a ver afectado, ya Rodrigo explicaba por qué y a efecto de cómo nos movemos en términos del turismo que hacemos en el país, más con un tipo de cambio alto y que vemos una promoción significativa del tema del turismo local, pues seguramente vamos a empezar a desplazarnos, cambiar un poco los hábitos normales y a estresar un poco las regiones que estemos visitando y eso va a generar igualmente una afectación posible a nivel del sector de turismo. Por ejemplo, uno de los grandes consumidores de agua, la industria, por ejemplo, el sector de alimentos, de bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, grandes consumidores de agua. ¿Qué hacer ahí? Claramente hay una afectación significativa. Yo creo que parto de un principio significativo y es que frente al cambio hay que generar cambio. Es decir, frente al cambio climático hay que cambiar los paradigmas y hay que generar digamos, hay que empezar a pensar un poco en el largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, pues lamentablemente vamos a tener que generar unas soluciones para la coyuntura, cómo atendemos lo que nos está pasando en este momento, pero vamos a tener que pensar a partir de este momento de una manera contracíclica. Es decir, en este momento, más que pensar cómo solucionamos el problema del fenómeno del niño, deberíamos estar empezando a prepararnos para el fenómeno de la niña, porque eso es lo que nos va a dar como un rango de tiempo para poder actuar de una manera adecuada. En el sector de alimentos en particular, que es el que estás planteando, Carlos, estamos viendo unas estrategias interesantes que buscaríamos igualmente y estamos promoviendo, que tienen que ver con la protección de cuencas, tienen que ver con el trabajo con familias o con las corporaciones autónomas, para que esos puntos donde se origina el agua, que finalmente llega a los acueductos, que llega a las industrias, pueda estar en el largo plazo. No quiere decir que no se vaya a ver afectada por un fenómeno del niño o por un fenómeno de la niña, no, pero vamos a empezar a hacer los territorios un poco más resilientes para que puedan asumir esos fenómenos de una manera más adecuada. Empresas grandes, clientes de Bancolombia, hoy en día han aportado recursos para llevarlos a estrategias de este tipo en las cuales se protegen estos ecosistemas. Un ejemplo de ellos, Banco2, pero también hay fondos del agua que estamos acompañando a gestionar para llevar estos esquemas de protección que garanticen que el recurso hídrico pueda estar hacia adelante. La pregunta para los dos. ¿Ustedes pensarían que los gremios en Colombia están reaccionando a tiempo, están siendo consecuentes con lo que se está presentando? Yo creería que hay un poco de reactividad alrededor del tema. No veo unas estrategias muy robustas o que se estén planteando en términos de cambio. Veo preocupaciones ante lo que sus agremiados les están manifestando. O sea, no es que no esté pasando, sí está pasando, pero yo creo que falta articulación y estamos claramente aquí para ayudar a generar esa misma articulación y promover acciones concretas más contundentes, más directas, y yo insisto en temas contracíclicos. ¿Por qué manifiesto que este escenario que se plantea como muy complejo es un escenario de oportunidad? Porque donde no hay energía o puede ser un tema costoso, pues Rodrigo lo manifestaba, empezar a pensar en autogeneración, cogeneración, uso de renovables, esquemas de eficiencia energética, no va a apuntar en todos los sectores, sino a temas diferentes, a mayor productividad, mayor eficiencia, productos diferenciados y a no tener un estrés significativo, porque empiezan a ser muy autodependientes en unos momentos en los que estos fenómenos empiezan a golpear aún más, pero no vemos estrategias muy robustas a nivel gremial alrededor del tema. Si vemos discursos, un poco de preocupación, resultados que aparecen dramáticos cuando se ven los cortes de año, pero es decir, falta como buenas articular intenciones más. Puede haberlas, pero acciones todavía no veo tímidas. las contundentes, quisiera verla para apoyarlas. Franco dice que esas reacciones, o sea, que los gremios están respondiendo reactivamente. ¿Usted qué piensa, Rodrigo? Yo más que reactivamente, yo diría que lentamente. Es decir, yo veo que esto lentamente está sucediendo y yo creo que ahí, y también lo tocábamos ahorita, y es un tema de generar conciencia. Y yo creo que esto a los sectores los van a atacar desde dos puntos de vista. Es decir, el día de mañana los consumidores les van a decir usted qué tan responsable es frente a las decisiones que toma, y dos, el sector financiero también le va a empezar a preguntar usted qué tan responsable está tomando la visión de su empresa o su producto, como lo está haciendo. Entonces ahí es cuando yo creo que esa conciencia le va a llegar por dos lados, y lo importante es que en términos generales empecemos a tomar como las decisiones independientes también, es decir, no tenemos que esperar a que la asociación nos diga, oiga, como estamos agremiados deberíamos empezar a tomar este tipo de decisiones. Y yo ya estoy empezando a ver, digamos, algunas empresas, digamos, asociadas al tema lácteo, que ya están empezando a mirar, oiga,
¿cómo es que a mí me va a cambiar el tema de mi producción láctea? Si esto se calienta, entonces ya no tengo que tener esta especie de vaca en tal sitio, sino esta que me resiste mayor temperatura, la tengo que llevar a tal lado porque ahí voy a tener la leche que me garantice mi producción. Entonces, ¿qué están utilizando? Los factores de éxito de las empresas. ¿Cuál es mi factor de éxito? Y cómo este tema de cambio climático va a impactar mi factor de éxito. ¿Cuál es el factor de éxito? El que sea de cada una de ellas. Y tienen que mirar eso, porque si no, pues pueden haber unos problemas. Pero no todo es malo, porque pueden haber, usted tocaba el tema de las bebidas alcohólicas, y esto pues puede generar mucha controversia, y es, el día de mañana, si nosotros como Estado no estamos prestando el servicio que tenemos que hacer de agua potable en una ciudad, pues la empresa que vende agua va a generar un proceso positivo por el problema que se está generando por no suministrar un agua bajo el sistema de acueducto. Entonces hay unos procesos que pueden ser positivos para algunas empresas también por alguna mala función que estemos ejerciendo como autoridad. Perfecto. Si a ustedes les parece, señores, abramos este espacio para el diálogo directo, porque una de las bondades de estas charlas virtuales es que podemos tramitar en vivo y en directo aquí con nuestros expertos pues sus preguntas. Tenemos, por ejemplo, a Gerson Ochoa. Está preguntando, él quiere que regresemos al tema de la energía, ya les decía que ese es el tema que está en el ojo del huracán. Él pregunta, ¿qué hacer, qué estrategias se están haciendo en cuanto a energía eólica y solar? ¿Quién quiere responderle a Gerson Ochoa? Aunque él hace la pregunta para Rodrigo. Perfecto. Yo creo que el año pasado, digamos, se formuló una ley, que es una ley de energías renovables que le da una serie de incentivos, ¿sí? Que les permite, digamos, no tener IVAs y aranceles a este tipo de energías, y eso era importante porque las hace competitivas. Este tipo de energías, la eólica, la solar, la maremotriz, la geotérmica, aún son costosas, obviamente, porque no requieren esto. Ustedes saben mejor que yo, es un tema de oferta y demanda. Y si no hay una, pues no hay la otra. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es impulsar un poco esa demanda, y recientemente generamos un decreto impulsado, digamos, por el Ministerio de Minas y Energía, en donde lo que hace es que le abre la puerta a que este tipo de tecnologías no tengan unos beneficios tributarios, es decir, las pone a competir con otro tipo de energía, y eso es lo más importante porque empieza a generar, ahí sí, el mercado como tal. Y yo creo que hay mitos, es decir, lo que estábamos diciendo, no, energía solar no se puede porque es solo la mitad del día, es decir, solo estamos utilizando la mitad del día. Si pensáramos en la hidráulica, que era la que explicaba Franco, es decir, es todo el tiempo, el agua fluye todo el tiempo, pero con los nuevos escenarios, es decir, de pronto no vamos a tener, digamos, agua todo el tiempo, ya lo estamos viendo, Río Magdalena, hay unos ríos que están sufriendo ese déficit. Entonces, ya tenemos, digamos, los esquemas de almacenamiento de energía que nos ayudan definitivamente a poder utilizar la energía que capturamos o que absorbemos durante esas 12 horas, la tenemos almacenada y puede suplir las necesidades como tal. Bueno, esperemos que Gerson Ochoa haya quedado conforme con la respuesta. Tenemos otro, Rafael Osorio. Pregunta, yo quisiera hacérsela a los dos. Comienzo porque está muy puntualmente dirigida hacia el gobierno, pero por supuesto le interesa también al sector financiero. Rafael Osorio pregunta, ¿cómo entraría el gobierno a apoyar estas iniciativas al sector empresarial? ¿Créditos blandos, incentivos, en fin, con cuáles herramientas? Ok, creo que acabamos de mencionar algunas que ya tenemos para todo el tema, digamos, de energías renovables como tal. Estamos buscando otro tipo de incentivos, digamos, y ya lo hemos hecho con vehículos eléctricos. ¿Sí? Entonces estamos diciendo, o vehículos, llamémoslos de bajas emisiones, porque no son solo los eléctricos, también tenemos los híbridos ahí. Entonces vehículos que tienen bajas emisiones, es decir, ayudan al tema de consumo de combustible fósil, no tienen tanto consumo, no hay tantas emisiones, utilizamos la energía eléctrica a partir de una energía que mencionábamos ahorita, que es limpia. Entonces lo que estamos buscando es darle también unos incentivos en aranceles y en IVA para que empiecen a competir dentro del mercado. Eso es lo que estamos pensando, considerando y desarrollando, y seguramente están otro tipo de alternativas que empiezan a oírse, digamos, como créditos de carbono, es decir, que puedan transferirse y utilizarse por unas buenas prácticas. Puede existir ese tipo de procesos. Hay otros procesos, digamos, ya un poco del sector financiero también, que sacan al mercado, digamos, lo que se llaman bonos verdes, es decir, que yo puedo entrar a ser partícipe de unos bonos que sé que el sector industrial se va a meter a hacer unas inversiones
que son verdes y que están asociadas a, digamos, a bajo impacto ambiental como tal, o bajas emisiones. Entonces eso ya empieza a moverse mucho más fácil. Franco. Carlos, yo creo que hoy en día hay incentivos y hay unos incentivos, digamos, valiosos para la implementación de proyectos, particularmente en temas de eficiencia energética, energías renovables, algunos ejemplos como los comenta Rodrigo, y temas de producción más limpia. E incluso hoy en día tenemos estructurados hasta recursos de cooperación internacional que son asignados a los proyectos. Venimos acompañando a muchos de nuestros clientes en la evaluación de sus proyectos y en el acompañamiento a la solicitud de estos beneficios. Y son beneficios que, como lo mencionaba Rodrigo, el tema del IVA y el 16% de la maquinaria de equipo puede ser descontado en términos de la inversión. Asimismo, la inversión podría ser descontada del impuesto de renta, cumpliendo unas características específicas frente al impacto ambiental demostrado en la implementación del proyecto. Seguramente, a efecto de todo lo que se viene estructurando alrededor de las estrategias nacionales de cambio climático, van a venir nuevos componentes en términos de regulación que pueden ser necesarios para cerrar algunas brechas que se han identificado. Pero igualmente hay unos aspectos que van a estarse dando alrededor de los beneficios, pero también, por otro lado, las responsabilidades como tal de los empresarios. Ya lo que hemos identificado de entrada es que, al margen de los beneficios que, como insisto, están y pueden ser muy buenos para implementar los proyectos, hay unos componentes en términos de la productividad en todos los sectores de la economía que están llevando a que los proyectos que se implementen vayan hacia adelante incluso sin estos beneficios, porque logran generar escala, logran generar eficiencia, logran generar productividad. Y a muchos empresarios esto hoy en día les está funcionando y cada vez tenemos más consultas alrededor de estos temas. Siempre habrá algo que uno pueda esperar como necesario, pero también es un llamado para que actuemos ya, conozcamos un poco más qué es lo que hay alrededor del tema, estamos en capacidad de asesorarlos, para eso somos aquí, digamos, sus asesores en términos financieros, y nos preocupan muchísimo las estrategias alrededor del tema de cambio climático y cómo avanzar de una manera mucho más rápida. Me toca usted un tema bien importante, asesores. A ver, pongámosle rostro a estas acciones que está haciendo Grupo Bancolombia. Yo soy un arrocero del Huila, no por sistema de cultivo, de riego, sino por secano, que precisamente depende de las lluvias. Como no hay lluvias, entonces yo levanto la mano y digo, ¿qué hago? Resulta que yo soy un arrocero que no tiene planes de financiamiento con Grupo Bancolombia. ¿Qué puedo hacer? ¿Ustedes cómo me pueden ayudar? Lo primero que hacemos es generar una visita para entender claramente qué es lo que está pasando en su proceso productivo, porque de entrada uno puede tener aspectos genéricos, pero no tiene el conocimiento que se requiere y que se adquiere cuando se puede visitar las empresas de nuestros clientes. Ahí empezamos a identificar los procesos de una dinámica distinta. Hoy Bancolombia tiene tanto un equipo experto que pueda acompañar estos procesos, como una serie de importantes aliados que nos acompañan tanto en el sector agro y en el sector pecuario, como en los sectores de manufactura y servicios. Entonces nos apalancamos en estos asesores externos, empresas con muchísima experiencia y que entienden bien estos fenómenos, y a partir de ellos encontramos estrategias novedosas ya probadas que son implementadas y generan buenos resultados. Ellos me visitan en mi cultivo, en mi finca, y me ponen en contacto con el área comercial. Efectivamente, se genera claramente una propuesta en términos de la intervención que es articulada a la luz de todo lo que tiene que ver con los estudios, las políticas, los fenómenos, y a partir de ello, teniendo la mejor propuesta en términos de implementación, entramos ya en contacto con el equipo comercial y revisamos el mejor esquema de financiamiento, que incluirá aspectos diferentes como tasas más bajas, plazos más largos y otros componentes que están asociados. Muy bien, estamos en esta charla virtual Bancolombia hablando del impacto, de las afectaciones también y de la prevención frente al fenómeno del Niño, y le estamos dando un repaso desde el sector financiero y desde el gobierno a los planes de apoyo. Pues de eso vamos a hablar en nuestro tercer y último segmento. Ya regresamos, nos vamos a la pausa. Tener una pyme no es solamente montar un negocio. Las pymes mueven tu sociedad y contribuyen al progreso de tu familia, tu comunidad y el país. Por eso, en Bancolombia tenemos el programa Beneficios para tu Pyme, que te ofrece grandes oportunidades para que sigas fortaleciendo tu negocio. Con grandes aliados en diferentes áreas, te ofrecemos formación y consultoría, herramientas de apoyo de gestión, beneficios para los empleados que sean clientes Bancolombia e información de interés. En Bancolombia creemos en tus sueños y apoyamos tu pyme. En Bancolombia entendemos la sostenibilidad como la manera en que gestionamos las necesidades actuales sin comprometer la capacidad que tienen las futuras generaciones de satisfacer las suyas, garantizando siempre el equilibrio entre prosperidad económica, bienestar ambiental e inclusión social.
Por eso en nuestra organización trabajamos en la construcción de una sostenibilidad como el camino hacia la perdurabilidad, como la manera de trascender la forma como servimos y les generamos valor en el largo plazo a cada uno de nuestros grupos de interés. Como parte de nuestra estrategia, también aplicamos 6 políticas en relación con la sostenibilidad. Compras sostenibles, derechos humanos, cambio climático, temas controversiales en la financiación, inversión responsable, relacionamiento con grupos de interés. Estas buenas prácticas son las que nos han permitido ser parte de las empresas más sostenibles del mundo y seguir mejorando cada vez más para generarles valor económico, social y ambiental en el largo plazo a todos nuestros grupos de interés. Esto es lo que nos motiva a seguir trabajando día a día para aportar a una economía próspera, un medio ambiente saludable y una sociedad más incluyente. Cuatro 50 minutos de la tarde, entramos a nuestro tercer y último segmento en esta charla virtual sobre el fenómeno del niño, sobre cambio climático. Estamos hablando con 2 expertos, con Rodrigo Suárez desde el Ministerio del Medio Ambiente, él es el director de Cambio Climático, y con Franco Pisa, el director de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Y entremos con preguntas de quienes nos están viendo en este momento. Por ejemplo, Miguel Hernán González Maecha pregunta: ¿van a generarse políticas especiales para las empresas que inviertan en este tipo de energías alternas? Imagino que se refería a las energías eólica y solar que usted ahora estaba hablando. Sí, Miguel, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, definitivamente estamos pensando que esa es como una de las estrategias que deberíamos desarrollar para que el tema de cambio climático y para que el tema de reducción de las emisiones, promoción de la eficiencia, la sustitución de esos combustibles que digamos que no son tan amigables con el medio ambiente y la reconversión industrial sea una de las estrategias que debemos desarrollar. Entonces, definitivamente sí lo estamos pensando, lo estamos estructurando, no es un tema tan sencillo porque tenemos que ver cómo se compagina, digamos, lo que haga usted en su industria, digamos, con algo eólico, pero también cómo podría hacer algo de lo que estaba hablando Franco, que pudiera ser iniciativas comunitarias de mantener bosques en pie o de reconvertir áreas que están degradadas a un mejor proceso de restauración. Es decir, tenemos que pensarlo, lo estamos desarrollando y esperamos próximamente tener resultados concretos frente al tema. Bueno, seguramente en otra charla virtual podremos ampliar mucho este aspecto. Sigámosle poniendo rostro a estas necesidades que están teniendo nuestros empresarios. Y uno de ellos es Rafael Quiñones. Rafael pregunta: ¿con quién puedo hablar para examinar financiación y recursos técnicos para conseguir tanques, elementos de riego que necesitamos urgentemente por falta de agua? ¿Bancolombia puede apoyar? Claramente podemos hacer una revisión de cada una de las iniciativas que tengan nuestros clientes y no clientes, porque igualmente nos interesa poder evaluar oportunidades. Y como les digo, alrededor de este tema, lo que estamos encontrando es que hay muchas oportunidades que están atrapadas en términos de la falta de conocimiento frente a los incentivos, frente a las tecnologías, frente a los impactos, y nuestro rol fundamental es poder sacar esas oportunidades que están ahí atrapadas y convertirlas en cosas que sean concretas, que generen valor. Entonces, claramente nuestros datos de contacto van a estar al final del streaming y ahí van a poder enviarnos sus propuestas. Vamos a estar muy atentos desde el equipo para poder escucharlos y poder entender y evaluar y seguir en contacto con usted. Bueno, Rafael, ahí tiene la respuesta y nada menos que del director de sostenibilidad del grupo. A propósito, quienes tengan más preguntas, vamos a tratar de tramitar las últimas preguntas en este último segmento, pero les cuento que las preguntas adicionales pues las pueden tramitar al correo sostenibilidad@bancolombia.com. Les repito, sostenibilidad@bancolombia.com. Ahí está ese correo, estará abierto para que ustedes formulen todas sus inquietudes y les llegarán las respuestas oportunamente.
Si estamos hablando ya en esta última parte de la charla virtual sobre Fenómeno del Niño, sobre las estrategias que desde el gobierno y desde el Grupo Bancolombia se están planteando, concretamente, Rodrigo, existen, por ejemplo, los fondos internacionales. ¿Cómo el gobierno va cómo puede aprovechar esos fondos internacionales para contrarrestar el fenómeno del cambio climático? Bueno, yo creo que de diferentes maneras. No me quiero chiviar ni tampoco el presidente, pero ahorita el 1 de diciembre él va a hacer un anuncio sobre la creación de un fondo de este tipo que cubrirá este tipo de acciones. Es un fondo que busca tener recursos nacionales y recursos internacionales. Pero adicionalmente, recientemente, en el marco de la Convención de Cambio Climático, se creó el Fondo Verde del Clima. Y el Fondo Verde del Clima es donde se espera que se canalicen toda la cooperación internacional asociada a estos temas. ¿Y qué había que hacer? Había que designar una autoridad en cada país, proponer unos proyectos para poder acceder a esos recursos. ¿Y qué ha venido pasando? Creo que Colombia ha hecho uno de los procesos más juiciosos a nivel mundial y hicimos un cuerpo directivo donde están 5 entidades del Estado, donde está Cancillería, el Departamento Nacional de Planeación, donde está el Ministerio de Ambiente, está la Agencia Presidencial para la Cooperación y el Ministerio de Hacienda. Entre esos 5 hicieron el cuerpo colegiado y empiezan a tomar decisiones estratégicas de hacia dónde deberían estar formulados los proyectos. Y quizás uno de los proyectos en donde ya hemos sido seleccionados, que es un proyecto regional que involucra a otros 3 países, tiene que ver con la eficiencia energética que hemos venido hablando. Y es con una estrategia alternativa de cómo se deberían implementar procesos de eficiencia en los sectores industriales de una manera que seguramente lo empezaremos a desarrollar, pero es a través como de unas empresas de servicio de comercialización de energía, es decir, que nos ayuden a reducir los consumos de energía, siendo más eficiente, generando una producción que reduce los costos en materia prima y como tal en todos los procesos productivos. A ese Fondo Verde del Clima, que hace parte de esos fondos internacionales, ¿cómo ya se definió el mecanismo de acceso a ese fondo? Hablo para un empresario que lo esté necesitando. ¿Cómo sería el acceso? Sí, hay diferentes formas. Digamos que no hay tan claro un acceso directo, es decir, un empresario que pueda acceder a ese fondo, no. Digamos que hay unas entidades que a nivel nacional van a terminar siendo acreditadas y esas entidades son las que van a acceder a esos recursos para que después se lo pongan a los usuarios como tal, ¿sí? Obviamente pasando por ese cuerpo colegiado, de tal manera que los proyectos que presentemos estén alineados con las necesidades de política del país, bien sea la adaptación al cambio climático, bien sea la estrategia de desarrollo bajo en carbono o bien sea la reducción de la degradación y deforestación de los bosques. Rodrigo, usted como representante aquí en esta charla virtual del Ministerio de Medio Ambiente, ¿qué espera usted y su cartera que pase en la COP21, en esta reunión a finales de año en París, donde 150 gobiernos se van a reunir a hablar de estrategias a cómo contrarrestar el cambio climático? ¿Usted qué está esperando que ocurra allá? ¿Y Colombia, cuál va a ser el papel? ¿Cuál es la misión fundamental que lleva Colombia? Bueno, llevamos varias misiones. Quiero comentar también que hoy empezó ya a salir la delegación. Empezamos todos los procesos de organización y de negociación el próximo jueves. Ya empieza todo el proceso de organización como tal. El fuerte de la delegación o el mayor número de la delegación estará viajando entre jueves, viernes, sábado y domingo. Contaremos con la presencia del ministro, del presidente, viceministro de Ambiente, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, entre otras personas que van a asistir. Pero adicional a quienes van a participar, pues este año logramos contar con diferentes entidades para tener una posición clara de lo que debería llevar Colombia. Todos estuvieron capacitados en técnicas de negociación para realmente acertar y apuntarle a que llevemos a los acuerdos que necesitamos. ¿Y cuáles son esos acuerdos? Necesitamos un acuerdo que sea vinculante, que realmente nos ayude a contrarrestar este tema del aumento de la temperatura, no por encima de los 2 grados. Necesitamos algo que tenga una visión de largo plazo, que nos permita diferenciar temas de adaptación y mitigación, que nos permita, digamos, una revisión de unos ciclos, es decir, que cada tiempo nos permita revisar para
para ver cómo vamos, si estamos logrando los objetivos que nos estamos planteando, que tenga un equilibrio entre la adaptación y la mitigación, que es muy importante, ya lo vimos, es decir, Colombia requiere unas consideraciones de adaptación, y entre más rápido mitiguemos los gases de efecto invernadero, menor será la adaptación que tenemos que hacer. Entonces, por eso también estamos empujando muy fuerte la agenda de adaptación, y definitivamente que sea vinculante. Franco ahora nos mencionaba de cómo Colombia pues, es el quinto país en cuanto a generación limpia de energía, pero frente a las consecuencias devastadoras del cambio climático, pues el cambio climático no discrimina. ¿Qué pasa si realmente países como Estados Unidos, y estamos entrando de pronto en un terreno de la especulación, pero si países como Estados Unidos, como China, como Japón, no suscriben realmente esos pactos, ¿de qué vale? Sí, yo creo que esa es una de las consideraciones que existe en el momento, es decir, hay unos riesgos de que no todos los países se comprometan, hay algunos países que no quieren que sea vinculante, pero definitivamente lo que nosotros vamos a hacer es empujar, tenemos una estrategia de negociación de cómo empujar, por dónde empujar, hacia dónde empujar, y hay que ver qué empieza a salir en el texto para ver que realmente se logre que todos los países establezcamos una visión de largo plazo. Esto es importantísimo, es decir, cuando firmamos el protocolo de Kioto hace 20 años, pues no teníamos esa visión tan de largo plazo, pero esto sí estamos apuntándole a un 2100, es decir, hay que pensar que son unas estrategias que estamos planteando de muy largo plazo, 2100, entonces eso es gran parte de lo que debemos buscar para que todo el mundo haga parte de esta vinculación y que lo adopten como vinculante. Perfecto. Franco, tengo para usted dos preguntas de dos de los amigos que nos están viendo en este momento. Harold Zúñiga dice, ¿van a dar beneficios tributarios y tasas bancarias para proyectos de mejoramiento ambiental? Harold, gracias por la pregunta, y como lo manifestaba hace un momento, esos beneficios hoy en día hoy tenemos acompañamiento en la identificación de beneficios tributarios orientados a temas de IVA y renta, y también tenemos diferentes esquemas en los cuales, dependiendo de las líneas ambientales que tenemos definidas, hay manejos en términos a mayores plazos y a tasas de interés, digamos que generan tasas de interés con unos costos inferiores en términos de costo de capital para nuestros clientes. Entonces, hoy en día estamos en capacidad de acompañarlos. Ya sabe el correo que puede enviar su idea, su solicitud, su proyecto, que es sostenibilidad@bancolombia.com.co. Ahí vamos a recibir su iniciativa, ya lo contactamos y les explicamos de una manera mucho más detallada esos beneficios que hoy en día ya tenemos. Bueno, y tenemos una pregunta de un gremio, de Fedegan. Está preguntando, ¿el sector financiero cómo puede apoyar a los gremios ganaderos para la implementación de molinos de viento como generadores de disponibilidad de agua subterránea aprovechando la energía eólica? Y aquí le estamos dando al centro de la mitad, como queríamos justamente con esta charla virtual. ¿Qué le responde usted a Fedegan? A Fedegan, que las puertas están, digamos, abiertas como siempre para trabajar en llave de la mano en proyectos de largo plazo que implique una estructuración de propuestas que vayan seguramente a incorporar estas tecnologías para poder no solamente garantizar que el agua esté ahí, es que el tema no es si el agua está o no está, es que hay que pensar también en esquemas silvopastoriles, agroforestales, porque es que finalmente si seguimos extendiendo la frontera agrícola vamos a seguir haciendo que este fenómeno cada vez sea más intenso, y se trata de poder seguir generando un esquema ganadero mucho más eficiente, mucho más productivo, incorporando claramente estas tecnologías y mirando otras que pueden estar igualmente disponibles para hacerlo mucho más eficiente. Estamos como siempre muy atentos a las expectativas y necesidades que se tengan, y con la agenda lista y disponible para planes de largo plazo, planes robustos, planes que impliquen cobertura a nivel nacional y que podamos desarrollar un sector ganadero cada vez más alineado con estas problemáticas y con estas oportunidades que genera el cambio climático. Franco, en estos minutos casi finales de esta charla virtual, si estamos invitando a los empresarios a que tengan acciones proactivas frente a este fenómeno, pues comencemos por casa. En el Grupo Bancolombia, ¿cómo se está compensando la huella de carbono? Me tengo que devolver un poco para mostrar por qué no estábamos esperando un tema de beneficios tributarios o por qué no estábamos esperando un tema de tasas más bajas para tomar acción. Y les comenté en algún momento, es que al margen de que esto exista o no exista, es eficiente, es productivo y orienta a una mayor generación de valor. En el Grupo Bancolombia venimos adelantando una estrategia orientada a generar el mejor impacto en términos ambientales hace aproximadamente unos 7 años. ¿Y qué acciones hemos venido implementando alrededor del tema? Pues al margen de lo indirecto, pero muy
importante, yo diría que es el impacto casi más grande, que es el que generamos a través de la financiación y las inversiones, pues evaluar los riesgos ambientales y sociales de lo que financiamos. Hemos evaluado más de 500 proyectos de más de 10 millones de dólares durante los últimos 5 años. Hemos financiado igualmente a través de las líneas que les comento en los últimos 3 años más de 330.000 millones de pesos en más de 200 proyectos orientados a temas de eficiencia energética, energías renovables, producción más limpia, construcción sostenible, y ahí hay una oportunidad muy grande en el tema de construcción sostenible también para el país. Pero cuando empezamos a mirar un impacto directo, como lo hacemos a través de un programa que se llama Ecoeficiencia, entonces cuando uno empieza a hablar de ecoeficiencia, empieza a tener ciertas métricas en medición de los recursos naturales que consume dentro de la empresa. Particularmente somos una entidad de servicios financieros y es un ejercicio que debe plantearse cualquier actividad productiva. ¿Qué recursos naturales tengo a disposición y cómo hago un manejo más eficiente de ello? Para nosotros el papel es un tema fundamental, pero hemos bajado de una manera significativa del orden del 70% el consumo de papel en los últimos 6 años. Y los impactos que esto genera, al margen del impacto ambiental y en cambio climático, porque esto igualmente impacta a nivel del cálculo de la huella de carbono, pues estamos generando unas eficiencias de miles de millones de pesos a efecto de reducir ese consumo en papel. Hacemos también programas para la reducción del consumo del agua, con metas corporativas al año 2020, por ejemplo, en reducción del 50% de utilización de recurso hídrico, metas corporativas de reducción del orden del 14% en uso de la energía que teníamos al año 2010. Y ahí implementamos ecotecnologías, luminarias LED, tenemos en la ventanería de las oficinas películas inteligentes para disminuir el uso de aires acondicionados, compra de aires acondicionados eficientes. Y todo eso implica eficiencia, todo eso implica productividad, todo eso implica generación de valor. Y todo eso lo medimos. Medimos la huella de carbono a partir de la generación de emisiones directas. Son bajas, pero son directas. Hay que entender que nuestra actividad no es intensiva en esa generación, pero en indirectas sí es un componente grande. El consumo energético que tenemos es significativo, son cerca de 900 sucursales, más de 4.000 cajeros, las sedes administrativas, ahí tenemos un consumo energético importante que se ve afectado por todo lo que hemos venido hablando. Esos también los medimos, y en los consumos de papel y viajes de negocios tenemos el otro componente del cálculo de nuestra huella de carbono, que es del orden de unos 17.000, si la miramos solamente para el país, de toneladas de CO2, y al momento de hacer ya la compensación empezamos a involucrar una serie de estrategias. Lo primero, trabajar en la mitigación, porque genera estas eficiencias y productividad, pero cuando ya lo llevamos a la mínima expresión que podemos gestionar con las tecnologías que tenemos disponibles, empezar a mirar cómo la compensamos de una manera que sea igualmente eficiente y que genere más de un impacto. Y hoy en día lo estamos haciendo a través de 2 estrategias, una puntual que desarrollamos con un aliado como es Fundación Natura, a través de esquemas de restauración en reservas naturales, en las cuales los derechos de carbono de estos procesos de restauración se utilizan para la compensación de la huella de carbono de Bancolombia, y otro que genera un impacto no solamente ambiental sino social significativo y que invitamos a todos nuestros clientes a que lo conozcan y a que se sumen, es Banco 2. Y Banco 2 es una estrategia que apalancamos junto con Cornare, cuya idea es de Cornare, pero que venimos trabajando y llevando y dispersando en el país. Hoy más de 18 corporaciones autónomas regionales están dentro del programa Banco 2, y lo que se hace particularmente en el caso de Cornare es involucrar a familias campesinas en la restauración ecológica de los ecosistemas donde ellos desarrollan su vida campesina, pero que están al lado de las cuencas hidrográficas que nutren los embalses, que nutren las represas y que ayudan a que haya agua en las ciudades principales, a que se pueda generar la energía que se requiere para que podamos finalmente vivir en el día a día y desarrollar también las actividades productivas. El apalancarnos a través de Banco 2 para gestionar estos impactos ambientales y compensar nuestra huella de carbono ha fortalecido hoy en día más de 1.000 familias campesinas, sirviendo igual claramente, como una herramienta fundamental para lo que puede ser y lo que viene al país en un escenario que no hemos tocado, pues por lo propio y específico de lo que es este streaming de fenómeno del Niño, pero que no deja de ser otra realidad que está aquí y que tiene que ver con un tema de post-acuerdo. Y finalmente, el cambio climático y el desarrollo del territorio a nivel rural tienen mucho que ver y tienen mucho que decir. Eso nos daría para otro espacio en el que podamos hablar, y seguramente también Rodrigo tendrá mucho que decir frente a las estrategias del gobierno en estos temas. A ver, yo pienso que ha sido una conversación muy fructífera, sobre todo tratando de explicarles a ustedes las herramientas que hay desde el gobierno y desde la banca privada para apoyarlos. Finalmente, yo quisiera, Rodrigo,
Para los escépticos, porque aún y después de todo este panorama y de todas estas evidencias que ustedes dos nos han compartido, pues hay quienes en nuestro país dicen, ¿cuál fenómeno del niño? Pero si está lloviendo, pero si hay precipitaciones, si los niveles de los embalses están más o menos en una situación normal. Siguen creyendo que no hay fenómeno del niño. ¿Qué decirle a los incrédulos? Yo creo que se lo voy a responder, digamos, por el tema de cambio climático, y es decir, lo que yo he visto es, a nosotros nos ha golpeado tan duro, digamos, fenómeno de la niña, y actualmente el fenómeno del niño, que ha habido muy pocas voces que yo oiga que no creen en el tema del cambio climático. Y para los que están pensando que no existe el fenómeno del niño en este momento, yo creo que lo importante es que no se quede ahí en pensar si existe o no existe. Y es como la invitación que hacíamos desde aquí, es prepárese, tome las acciones, tome la conciencia, cambie el hábito. Y seguramente eso que haga frente a esos temas, lo que hace es que se vuelve usted más eficiente, genera, digamos, unos procesos dinámicos al interior de su familia, de su comunidad, que lo vuelven es, obviamente, mucho más acorde con la naturaleza. Rodrigo Suárez, director de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, gracias por haber aceptado esta invitación para estar aquí en esta charla virtual de Bancolombia. Y finalmente, Franco, en 30 segundos, menos, en 20 segundos, un mensaje a los empresarios. ¿Cómo el Grupo Bancolombia los puede apoyar frente a las estrategias para disminuir los efectos del fenómeno climático? Cuenten con nosotros, estamos aquí para ayudarlos y para apoyarlos a entender mejor estos fenómenos y cómo van a impactar hacia futuro sus industrias, cómo las están impactando el día de hoy y cómo a partir de esta situación compleja se pueden sacar una cantidad innumerable de oportunidades, de nuevos negocios y de nuevas actividades. Lo aprendimos a través de la práctica, lo estamos identificando con muchos clientes y queremos hacerlo con ustedes. Simplemente contáctenos, estamos aquí para esto, para apoyarlos y para llevar de escenarios de posibilidad a escenarios de transformación. Eso es lo que queremos hacer en el país. Y a propósito de contactos, los invitamos para que, si quieren volver a ver esta charla virtual sobre el fenómeno del niño y sobre el cambio climático, pues accedan directamente al canal en YouTube del Banco, de Bancolombia. Allí ustedes van a poder encontrar este enlace y pues revivir lo que aquí, muchos de los temas que aquí se vivieron. No podemos trasladarle esta responsabilidad solo al gobierno o solo a los gremios o solo a la industria. No, la corresponsabilidad la tenemos todos frente a la adopción de consumos, de hábitos responsables de consumo frente al fenómeno del niño. Gracias por habernos acompañado en esta charla virtual Bancolombia y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. El Grupo Bancolombia presentó Impacto y Prevención frente al fenómeno del niño, en vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.